la velocidad con la cual yo voy a llegar con esa sangre a los tejidos, ¿no es cierto?, por minuto. Y eso se conoce como la disponibilidad de oxígeno. Cuando yo calculo la disponibilidad de oxígeno, lo que tengo que saber, ¿sí?, es que esa disponibilidad de oxígeno tiene que ser 5:1 la relación, ¿no?, entre lo que es la disponibilidad y lo que es el consumo. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio, que hablamos de delivery de oxígeno? Yo les dije que el organismo está preparado para, digamos, soportar hipoxemias severas, ¿no?, pero hasta un punto, digamos, donde hay una irreversibilidad y empezamos con una deuda de oxígeno. Bueno, normalmente la disponibilidad de oxígeno tiene que ser 4 veces más que lo que nosotros estamos consumiendo, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el consumo de oxígeno? Bueno, podemos hacer la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿sí? Y en base a eso, y eso multiplicarlo por el volumen minuto cardíaco, ¿no? Y eso nos va a dar lo que estamos consumiendo. Digamos, para tener en cuenta esto, nosotros tenemos que saber que hay mecanismos que generan hipoxemia, y esa hipoxemia puede, digamos, si esa hipoxemia persiste en el tiempo, ¿sí?, eso me va a generar una deuda de oxígeno, y todos los tejidos van a empezar a fallar, y vamos a empezar con la disfunción celular, la disfunción mitocondrial, ¿sí? Vamos a entrar en glucólisis anaerobia, no vamos a poder utilizar el oxígeno para producir energía en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y vamos a entrar en una cascada de eventos que va a ser irreversible y que va a hacer disfuncionar todos los tejidos, y el paciente va a morir rápidamente, ¿sí? Ese sería el mecanismo por el cual un descenso brusco de la presión parcial o de la saturación, mejor dicho, de todo eso, ¿no?, del contenido arterial de oxígeno, llevado en el tiempo, me va a producir esa deuda de oxígeno que me va a provocar provocar la muerte rápidamente. Hay algo que se llama curva de disociación de la hemoglobina, como ustedes saben, ¿no?, que está, digamos, ¿qué significa curva de disociación de la hemoglobina? Que la hemoglobina va a estar más o menos unida al oxígeno de acuerdo a ciertas situaciones metabólicas que pasan en el organismo. Si el organismo necesita más metabolismo, digamos, o aumenta el consumo, yo voy a tener que llevar más cantidad de oxígeno a los tejidos, ¿entienden? Entonces, para llevar más cantidad de oxígeno a los tejidos, voy a tener que ceder el oxígeno, o sea, la hemoglobina va a ser más afín o menos afín al oxígeno de acuerdo a las demandas metabólicas del organismo, ¿sí? Y esto va a tener que ver con la concentración de protones, o sea, con el pH, qué tan ácida o qué tan alcalina esté la sangre, con la concentración de CO2, porque es el principal regulador, digamos, del centro respiratorio, ¿no? Y con la concentración también de esta enzima alostérica, que es el 2,3-difosfoglicerato, que está en el eritrocito, ¿sí?, y que me va a ir modificando esa afinidad que tiene la hemoglobina con respecto al oxígeno y con respecto al dióxido de carbono, ¿cierto? Y por supuesto la temperatura, no es lo mismo estar con fiebre o hipotérmico que estar en una temperatura normal, ¿cierto? La afinidad por el oxígeno va a ser distinta. Entonces lo que tenemos acá es la famosa curva de disociación de la hemoglobina, que no es más ni menos que una curva sigmoidea, ¿no?, que surge de representar lo que sería el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina, ¿sí?, en función de la presión parcial del gas de oxígeno, ¿ven? La PO2. Entonces, ¿qué pasa? Esta molécula de oxígeno con respecto a la hemoglobina tiene una unión laxa y irreversible, ¿eh?, en la porción hemo de la hemoglobina. ¿Y qué pasa? Ante aumentos sostenidos de la presión de oxígeno a nivel del capilar pulmonar, lo que se va a favorecer es la unión, ¿sí?, o sea, un aumento de la afinidad este, por el oxígeno, ¿sí?, un aumento de la afinidad por el oxígeno y un desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿no?, más afín, sería para acá, menos afín sería para acá, ¿no? Entonces, si yo tengo aumento de la presión de oxígeno a nivel del capilar pulmonar, quiere decir que estoy oxigenando bien, voy a tener, ¿sí?, voy a favorecer la unión, la unión de la hemoglobina con el oxígeno, y por el contrario, digamos, en los tejidos, esto se llama efecto Aldan, ¿no? Y en los tejidos voy a tener lo contrario, ¿no? El efecto Bond, que significa que ante un aumento de la presión de dióxido de carbono en los tejidos, lo que voy a tener es que la hemoglobina
va a ser menos afín al oxígeno y va a ceder el oxígeno a los tejidos, que es precisamente justamente lo que yo necesito cuando la presión de dióxido de carbono aumenta, o cuando la temperatura es alta, o cuando tengo acidosis, o sea, un pH muy bajo, ¿no? ¿Sí? O cuando tengo esta enzima alostérica del 2,3-difosfoglicirato alto, porque significa que el ciclo de Krebs está funcionando mal, entonces voy a necesitar que la hemoglobina sea menos afín para poder cederla rápidamente a los tejidos. ¿Por qué? Porque tengo un consumo de oxígeno acelerado, aumentado. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, Ok. causas de desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la izquierda, bueno, son todas estas, ¿no? La hipercapnia, la acidosis, la fiebre, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, y por el contrario, ¿no? Las causas de la desviación a la izquierda, ¿no? Más afín, ¿sí? Sería esto, ¿no? La hipocapnia, la alcalosis, la hipotermia y la disminución del 2,3-difosfoglicerato. ¿Mm? Profe, ¿Por una qué es duda. importante? Entonces Sí, si la curva se mueve para la derecha, es menos afín a al intercambio gaseoso, y a la exacto, derecha, digo, y a la izquierda, más afín, tipo, en una oxigenamos más y en la otra menos. A la derecha menos y a la izquierda más. exacto. Cuanto más Listo. se desplace la curva a la derecha, significa que vos necesitas más presión de dióxido de oxígeno para saturar la misma cantidad de hemoglobina. ¿Se entiende? Ah, ¿Ven? listo, listo. Gracias. ¿Eh? Y esto tiene que ver también con la PCO2, o sea, esto sería el efecto Born. ¿Ven? Aumenta la PC, cuando a medida que va aumentando la PCO2, fíjense, a medida que va aumentando la PCO2, la curva se va haciendo más hacia la derecha, o sea, la hemoglobina se hace menos afín al oxígeno y cede el oxígeno a los tejidos. ¿Por qué? Porque me está aumentando la PCO2 a nivel capilar, ¿sí? De los tejidos. Esto hace que yo tenga, digamos, fíjense acá, en este caso, por ejemplo, es por aumento de la PC2, pero también puede ser por disminución del pH, ¿no es cierto? Porque si me aumenta la PC2, obviamente tengo lo que llama una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, Profe, y ahí cuando te yo... muestra que el pH aumenta más, o sea, la mueve más a la curva que la PCO2. Claro, exacto. Bueno, la acidosis, claro, ¿ven? El pH más ácido, ¿no es cierto? Lo hace menos afín a la hemoglobina del oxígeno que el más alcalino, ¿sí? Todo esto tiene que ver con que la hemoglobina se quede más atrapada, el oxígeno, perdón, la molécula de oxígeno quede más atrapada a la hemoglobina o más laxa esa unión para poder cederla rápidamente a los tejidos, ¿se entiende? Entonces, si yo aumento el consumo de oxígeno porque estoy séptico, por ejemplo, tengo una infección generalizada, voy a necesitar que ceder rápidamente el oxígeno, ¿eh? Entonces voy a necesitar este efecto de pérdida de afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, bueno, también tenemos que saber que no solo el oxígeno se transporta con la hemoglobina, sino también el dióxido de carbono, obviamente cuando vuelve al pulmón, por la sangre carboxigenada, vuelve 25% unido a la hemoglobina, como carbaminohemoglobina, y recuerden que el 70% del dióxido de carbono se transforma en bicarbonato por la anhidrasa carbónica a nivel del eritrocito, ¿sí? Y fíjense, un 5% viaja disuelto en plasma, que ese dióxido de carbono disuelto en plasma me va a representar la presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Este esquema un poco nos dice, bueno, ¿no? Lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Cómo se transportan los gases, fíjense, el oxígeno difunde, recuerden que los gases difunden por difusión simple, ¿no es cierto? Y este, si uno tuviese que medir o calcular la velocidad de difusión, esto corresponde a lo que es la ley de Fick, ¿se acuerdan? Los factores que influyen en la difusión de un gas, o sea, la velocidad de difusión de un gas va a ser directamente proporcional, ¿no es cierto?, a la diferencia de presiones que haya de un lado al otro, ¿no? Si yo tengo mayor diferencia, mayor delta P de presiones, ¿no? Entre el alvéolo y bueno, la difusión va a ser más rápida que si tengo menos diferencia, ¿no? O sea que va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones, directamente proporcional al área. Si yo tengo mucha área para hacer realizar el intercambio, los gases se van a difundir más rápido. Y directamente proporcional también a la solubilidad del gas, ¿no? Recuerden que el dióxido de carbono es mucho más soluble que el oxígeno, por ejemplo, ¿no?
Y esto va a ser, la velocidad de difusión va a ser inversamente proporcional a lo que es el espesor de la membrana alveolar capilar. Por eso, como mecanismo de hipoxemia, también podemos tener alteraciones en la difusión de gases, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, una intersticiopatía, ¿no? Cualquier enfermedad que me aumente el intersticio, que me aumente el espesor de la membrana alveolar capilar, me va a provocar que los gases difundan menos, que el oxígeno difunda más lento, y ese es otro mecanismo que podemos tener de hipoxemia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar un poquito de esto, que también siempre hay algo en el parcial. Ustedes saben qué son las zonas de West, ¿no es cierto? ¿Qué son las zonas de West? Ya lo estudiaron. Sí, Sí. las zonas donde... Sí, son las zonas en donde en la parte apical del pulmón hay más espacio muerto, porque no hay una buena oxigenación y los alveolos están, hay mucha cantidad, hay poca, no era, los alveolos son en mayor tamaño, en cambio en la parte basal del pulmón son más pequeños y tiene que ver ahí con las zonas, con la distribución de oxígeno y la capacidad que tiene ese alveolo de tomar y hacer la hematosis. No sé si me Bien, expliqué bien. bueno, Sí, es más o la menos, relación pero ventilación-perfusión, exacto, más que o menos, en pero la ¿a qué porción superior van a corresponden estar por las zonas de West? Corresponden a la relación entre la ventilación y la perfusión, que no es lo mismo, no es homogéneo eso en todo el pulmón, ¿se acuerdan? Los alvéolos del vértice pulmonar están muy aireados y poco perfundidos, ¿sí? Los alvéolos de la base pulmonar están muy perfundidos y poco aireados. Y en la zona 2, que sería la zona intermedia del pulmón, eso se balancea. Digamos que a grosso modo es así, pero hay algunas cuestiones que cambian esta situación, ¿no? En general es así, y esto tiene que ver también con el flujo. Si el flujo es continuo, como el flujo, digamos, la perfusión es continua a nivel de las bases, es casi nula a nivel de los vértices, pero es intermitente y tiene que ver con la sístole y la diástole digamos, de lo que es el ventrículo derecho y llevando la sangre oxigenada, desoxigenada y para oxigenar, ¿no? Eh, o sea que en la zona 1 vamos a tener, digamos, si uno hace una fracción, ¿no es cierto? En la zona 1 vamos a tener mucha ventilación y poca perfusión, con lo cual la relación BQ va a ser igual a 1, ¿no? Voy a tener 1 arriba y 0 abajo, ¿sí? O sea, va a ser 1. En la zona 2 voy a tener balanceado, eso va a ser igual a 0, ¿no? Y en la zona 3, ¿no es cierto? Voy a tener mayor perfusión que ventilación, o sea que va a ser menor, ¿sí? Menor a 0. ¿Se entiende? Tiende a 0. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación-perfusión, ¿no es cierto? Decimos esto, ¿no? Alteraciones de la relación ventilación. Eso es lo que pasa normalmente, ¿no es cierto?, en lo que vimos recién, las 3 zonas en el pulmón, ¿no? En los vértices, recuerden entonces que es igual a 1, en el intermedio es igual a 0, y en las bases es menor a 1. ¿Qué significa menor a 1? Que tengo mucho denominador, o sea, tengo mucha perfusión y nada de perfusión, nada de ventilación, ¿no? ¿Qué es un poco lo que pasa? Fíjense, esto es lo normal, ¿no es cierto? La ventilación, el alvéolo ventilado y el capilar que está pasando desobstruido, ¿no es cierto? Entonces se realiza la hematosis normalmente. Normalmente entonces yo tengo un acople, ventilación, perfusión, que es, digamos, acorde a lo que yo necesito para las demandas de oxígeno, ¿sí? De oxigenación. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo ocupado el alvéolo por moco, sangre, pus o lo que sea, una telectasia o algo que tapó acá el alvéolo, tengo colapsado el alvéolo, ya sea porque me faltó surfactante, porque se colapsó el pulmón y demás, y ese alvéolo que está no ventilado está perfundido, lo que yo tengo es una relación BQ igual a 0, ¿no es cierto? O sea, no tengo ventilación y tengo perfusión, ¿no es cierto? No tengo ventilación y tengo... O sea que no puedo oxigenar porque tengo una ventilación 0. Tengo perfusión, digamos, los alvéolos están perfundidos, pero no están ventilados. Esto se conoce como efecto Schum, ¿sí? Efecto Schum, recuérdenlo, siempre hay una pregunta en el parcial. ¿Qué significa? Que el alvéolo no está ventilado y que sí está perfundido. ¿Cuál es lo contrario de esto? Y lo contrario de esto es la relación BQ infinita. ¿Qué significa? Que el alvéolo está muy ventilado y yo puedo ventilarlo infinitamente al alvéolo, pero nunca se va a producir el intercambio gaseoso porque
capilar está tapado. Por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar. Esto se llama efecto espacio muerto, que es lo mismo que vimos hoy cuando vimos desde la tráquea eh, hasta el bronquiolo respiratorio. No hay membrana alveolo-capilar, no se produce la hematosis. ¿Por qué? Porque no hay perfusión. Hay ventilación, pero no hay perfusión. Por eso, esto es similar a lo que pasa en la tráquea, espacio muerto. ¿Se entiende? Entonces, este efecto espacio-muerte, en el efecto espacio-muerte, la relación BQ es infinita. O sea, tengo mucha ventilación y puedo ventilar infinitamente los alvéolos, pero nunca voy a tener un denominador. O sea, nunca voy a tener una perfusión que me acompañe en el intercambio gaseoso. ¿Se entiende, chicos? Porque el BQ en el espacio muerto es infinito y en el efecto Jung es igual a 0. ¿Sí? Y esto sería lo normal. Esto es importante que lo entiendan. ¿Por qué? Porque después de esto vienen lo que se llaman los mecanismos de hipoxemia. Los mecanismos de hipoxemia son 5. No lo tengo acá en esta diapo, pero los mecanismos de hipoxemia son 5. Puedo tener hipoxemia, o sea, baja cantidad de oxígeno, y esto anótenlo y recuérdenlo para siempre. Yo puedo tener hipoxemia porque tengo hipoventilación alveolar. ¿Qué significa esto? Que meto menos, o sea, ventilo menos. ¿Por qué puedo ventilar menos? Bueno, porque tengo una caja torácica que no me lo permite, porque tengo una cisposcoliosis, porque tengo colapsado el pulmón, porque la caja torácica está rígida, o porque soy muy obeso, tengo una obesidad mórbida y no puedo ventilar bien mis alvéolos. El mecanismo de hipoxemia en los obesos, en gente con sobrepeso, obesidad mórbida, es hipoventilación alveolar. ¿Sí? Eso significa que yo ventilo poco, entonces llevo poco oxígeno a los alvéolos. Otro mecanismo de hipoxemia puede llegar a ser que yo tenga baja presión inspirada de oxígeno, o sea, baja presión inspirada de oxígeno, o sea, baja PO2, y eso en el caso de que yo, por ejemplo, viva en la altura, ¿no? Si yo vivo arriba de una montaña, voy a tener menos presión inspirada de oxígeno, voy a necesitar, ¿sí?, transportar más rápido el oxígeno. Entonces, como voy a necesitar transportar más rápido el oxígeno para llevarlo en la misma unidad de tiempo a los tejidos, voy a necesitar más glóbulos rojos. Entonces se va a estimular el riñón, ¿no es cierto? La eritropoyetina va a hacer que esa hipoxemia me genere aumento de la producción de células sanguíneas, de glóbulos rojos, para transportar mayor cantidad de oxígeno. ¿Se entiende? Entonces, el segundo mecanismo de hipoxemia sería baja, o sea, disminución de la presión inspirada de oxígeno. Otro mecanismo de hipoxemia es el que estamos viendo acá, el desequilibrio o el trastorno de la relación BQ. Si yo tengo ocupado el alvéolo y tengo el capilar normal, voy a tener hipoxemia, y si tengo lo contrario, también voy a tener hipoxemia. ¿Sí? Entonces, el desacople de la relación ventilación-perfusión es otro mecanismo de hipoxemia. Otro mecanismo de hipoxemia puede ser la alteración en la difusión de los gases, o sea, que yo tenga un trastorno en la membrana alveolo-capilar, ya no en el alvéolo o en el capilar, sino a nivel propiamente dicho de la membrana alveolo-capilar, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por último, otro mecanismo de hipoxemia puede ser el shunt intracardíaco, de derecha a izquierda. Por ejemplo, una comunicación interauricular o una comunicación interventricular, donde la sangre venosa desoxigenada va a pasar a las cavidades izquierdas, y en ese caso voy a tener cianosis, ¿no es cierto? Y voy a estar, voy a tener menor contenido arterial de oxígeno porque la sangre se está mezclando con la venosa. ¿Se entiende? Esos son Profe, los no escuché la 5. última. Se me cortó. No escuché la última. ¿Jung qué dijo? Porque Shunt intracardíaco. Esto significa que hay alguna comunicación de cavidades de derecha a izquierda, pasa la sangre de derecha a izquierda, y se mezcla la sangre venosa con la sangre arterial, y por eso tengo hipoxemia. ¿Sí? Esos son los 5 mecanismos de hipoxemia que ustedes tienen que saber. Seguramente va a haber preguntas en los parciales, así que focalícense en esto. ¿Alguna duda así grosera, grande? No tenemos Yo, mucho profe, tiempo. Sí, tengo una pregunta sobre el diagrama de Wiggers. sí. Vieron que hay varias curvas. Tenemos la curva del volumen, la curva del electrocardiograma y la fonora. ¿Nosotros en esta parcial nos tenemos que enfocar en todas o solamente nos enfocamos en el tema de volumen y presión? Bueno, si hay alguna pregunta de ciclo cardíaco, no va a ser con respecto al diagrama de Wiggers, pero ustedes lo que tienen que entender es que el diagrama de Wiggers, ¿qué está representando en realidad el diagrama de Wiggers?
que parece un chino, pero cuando uno empieza a desmenuzarlo es una pavada en realidad. Digamos, en ese diagrama nosotros lo que estamos viendo es todos los eventos que están sucediendo, mecánicos, sonoros, eléctricos, ¿sí? De presión, de volumen, nada más y nada menos que en el ciclo cardíaco, ¿sí? Entonces, si ustedes se focalizan en las curvas de volumen, de presión, y en los ruidos cardíacos y demás, es muy simple, digamos, es simplemente ir relacionando e ir sabiendo cuáles son las etapas del ciclo cardíaco para ir viendo, digamos, y ir relacionando los fenómenos eléctricos que siempre preceden a los fenómenos mecánicos, por eso van a ver que la onda P precede a lo que es la contracción auricular, ¿no es cierto?, en cuanto a los cambios de volumen y de presión, a la despolarización y demás. Entonces, vayan desmenuzando ese diagrama de acuerdo a las fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Pero no hay ningún secreto en ese diagrama. Lo que está representando en realidad es todos los eventos que están sucediendo en el ciclo cardíaco, ¿eh? Igual no, y lo más importante de ese diagrama por ahí sería, ¿no?, focalizarse en lo que es la curva presión-volumen del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho, ¿no? Que podríamos, si ponemos, digamos, las válvulas cardíacas, o si lo hacemos para el ventrículo izquierdo, tendremos que poner en el primer ruido válvula auriculoventricular mitral, ¿no es cierto? Y en el segundo ruido la aórtica, y si hablamos del ventrículo derecho, hablaremos de tricuspidia y pulmonar, ¿se entiende? Pero digamos, para el caso es lo mismo. ¿Y qué va a cambiar en esa curva presión-volumen tanto del ventrículo izquierdo como el derecho? Que las presiones y los volúmenes del ventrículo izquierdo van a ser distintas a las del ventrículo derecho, ¿se entiende? Entonces, eso es lo que focalicen en el diagrama de Wigner, más que nada en la curva presión-volumen, ¿sí? Presión-volumen, o sea, en esas curvas, ¿eh? Y sobre todo, bueno, el electrocardiograma no se preocupen demasiado porque no va a haber ahora en este parcial preguntas, porque lo vamos a ver ahora en el segundo cuatrimestre, ¿eh? Pero sepan a qué corresponde cada onda, que eso ya lo vimos, ¿eh? Ya lo vimos en varias clases. Entonces, o sea, me fijo bien en el ciclo cardíaco y a la apertura y la cierre de las válvulas. Eso es lo importante que tengo que entender ahora para mañana. Sí, la curva presión-volumen, ¿sí? ¿A qué Perfecto. corresponde en esa curva presión-volumen? ¿A qué corresponde cada cosa, ¿no? ¿Dónde está el cierre? ¿Dónde está la apertura y cierre de las válvulas? ¿A qué corresponden? ¿Sí? Bueno, lo que vimos hasta acá. Nada más y nada menos. Profe, yo tengo una consulta a lo que explicó recién. Mm, Respecto a lo de la relación BQ, cuando sí. hablaba del shunt patológico, que era igual a 0, ¿no? En casos de algún trombo, algo que tape un vaso y corte la irrigación a una sola del pulmón, No, ¿no? efecto Jung es lo contrario. Eso es efecto espacio muerto, lo que vos me estás diciendo. O sea, Ah, si yo tengo un efecto, vaso ok, tapado, o sea, tengo ventilación, pero no tengo perfusión. En ese caso, sí, ¿sí? La relación BQ va a ser infinita, porque, digamos, tengo mucho, o sí. sea, por más que infinitamente ventile el alveolo, no voy a poder perfundir, o sea, no voy a poder llegar al capilar, ¿sí? No voy a poder llegar a la sangre. Y en el En el- shunt, y en el shunt es lo contrario, o sea, no tengo ventilación y tengo perfusión, ¿se entiende? O sea, tengo el alvéolo tapado de moco, sangre, pus o colapsado o lo que sea, o una telestasia, ¿no?, que es el colapso pulmonar de un área del pulmón. No tengo ventilación y tengo perfusión, o sea, los vasos están permeables, ¿eh? En ese caso, la ventilación es 0 y la perfusión digamos, es 1, ¿sí? ¿Se claro, ahí entiende? sería Una menos consulta. 1, ahí sería Claro, menos menor a 1 o 1. 0. Ah, Sería menor a 1, Profe, en claro. el shunt, entonces, los pacientes van a estar cianóticos o Bueno, no. eso, a ver, un ejemplo de Jung, por ejemplo, una patología que me dé Jung, ¿no? Efecto Jung, o sea, tengo el alvéolo ocupado y neumonía. el vaso, una neumonía, muy bien. Y un ejemplo típico de espacio muerto, ¿qué sería? El tromboembolismo pulmonar. Un tromboembolismo pulmonar, muy bien. No tengo perfusión y tengo ventilación, ¿se entiende? Profe, y shunt fisiológico sería la arteria pulmonar, no, la arteria no, las arterias braquiales cuando desembocan en las venas pulmonares. ¿Eso sería un shunt fisiológico? Bueno, hay algo que se llama admisión venosa en el pulmón, claro, porque el pulmón, el parénquima pulmonar también está irrigado por arterias, que son ramas de la aorta, ¿se acuerdan? ¿Eh? Y también hay un drenaje venoso que no siempre, digamos, el drenaje venoso del pulmón
que no siempre va por las venas pulmonares, también va a las venas ácidos, ¿sí? Entonces hay como cierta perfusión pulmonar que no tiene que ver con el intercambio gaseoso, ¿sí? Pero nosotros estamos hablando acá de los capilares pulmonares que intervienen en el intercambio gaseoso, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, chicos, si tienen Profe, alguna... perdón, le hago una Sí, consulta que tengo una compañera que no le da el micrófono. Me sí. preguntó si puedes aclarar la sonoridad en la columna en atelectasia y edema. Me mandó esto. Bueno, yo les dije dos cosas en las clases. Les dije que, y esto lo vamos a volver a ver más adelante cuando veamos semiología pulmonar, pero algo estuvimos viendo, ¿eh? Cuando nosotros decimos que la columna es mate, o sea, que percutimos la columna en toda su extensión, desde arriba hacia abajo, y llegamos al área, digamos, donde tiene que ser, la columna tiene que ser siempre sonora, ¿sí? Cuando ustedes vean matidez de columna, eso es típico del derrame pleural. Entonces, cuando vean en un enunciado, ¿sí? Que un paciente llegó así, así, bueno, con la clínica, ¿no es cierto?, de insuficiencia ventilatoria y demás, y en el examen físico, ustedes vean columna mate, es un derrame pleural. ¿Eh? Si la columna es sonora, eso es lo que diferencia, digamos, una hiposonoridad, ¿no? O una matidez, ¿no? En el pulmón, digamos, tanto la telectasia como el derrame pleural nos dan matidez. Cuando uno percute da matidez, ¿cierto? Porque no hay aire ahí que provoque sonoridad, ¿sí? La diferencia es que en el derrame pleural la columna es mate y en la telectasia la columna es sonora, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el derrame pleural el líquido, ¿sí? Recubre por detrás la columna con los recesos pleurales, ¿sí? Entonces me va a dar matidez de columna. La única patología, y esto grábenselo en la cabeza para cuando vean un enunciado en el parcial, la única patología que da matidez de columna es el derrame pleural. Y la única patología que da aumento de las vibraciones vocales es la ocupación del alvéolo, o sea, la neumonía, el síndrome de condensación. ¿Sí? Sabiendo esas dos cosas, van a poder interpretar una u Disculpa, otra. Y profe, ¿qué dijo? obviamente, ¿Aumento de qué? Perdón, no lo escuché. ¿Aumento ¿cómo? de qué? La, ¿Aumento u- de la qué? única, la única patología que me da aumento de las vibraciones vocales, ¿se acuerdan cuando vimos palpación? Que uno tiene que hacer las vibraciones vocales en el tórax, ¿sí? Lo vamos a volver a ver esto, pero vibraciones vocales están en el paso de la palpación pulmonar, y significa que tienen que estar normales y bilateralmente simétricas, digamos, ¿no? Pero cuando uno tiene aumento de las vibraciones vocales, cuando uno le dice al paciente, diga 33, diga 33, diga 33, y tiene aumento de un lado del otro, bueno, ya un aumento de las vibraciones vocales a la palpación me está indicando que hay un síndrome de condensación o consolidación pulmonar, por ejemplo, una neumonía. Ahora, cuando yo percuto la columna y tengo columna mate en algún sector, seguramente tengo un derrame. Entonces, esas dos características, ¿sí? Me hacen hacer diagnóstico diferencial de otras patologías. Lo vamos a ver cuando veamos semiología pulmonar, hay todo un capítulo ahora el próximo cuatrimestre, pero sepan eso, ¿no? Que la única patología que da columna mate es el derrame pleural, y la única patología que da vibraciones vocales aumentadas es la neumonía. ¿Se entendió? Profe, entonces atelectasia y derrame, las vibraciones vocales están abolidas. Están abolidas, pero la diferencia es que están disminuidas o abolidas, las dos, tanto en el derrame como en la telectasia, pero la diferencia es que a la percusión el derrame pleural tiene columna mate y la telectasia no. ¿Se entiende? Gracias, profe. Bueno. Bueno, chicos, vamos a dejar ahí. Si tienen alguna consulta en particular, me la dicen en el chat y la evacuamos. Traten de que no sea en el momento del parcial, ¿no? Porque ahí estamos. Le mandamos ese momento. Bueno, Profe, me la tengo 1. que ir a la terapia. Si tienen alguna duda muy importante, me escriben en el chat y veo de subsanarla. Dale, Bueno, gracias, y profe. Gracias, no sé profe. si voy a estar, yo no sé todavía si voy a estar mañana en el parcial, pero en el recuperatorio seguro. Pero bueno, voy a tratar de estar mañana para estar tomando ahí. Dale, Bueno, gracias. les Nos vemos. mando un beso y Chao, estudien profe. mucho para mañana. Gracias. Chao, profe. Gracias.